Bueno, soy Patricia Alcolombre y quiero felicitar a Natacha Salomé Lima y a Mariela Rossi por la edición de este ebook Desafíos actuales en la clínica de la reproducción humana asistida. Es un libro dedicado a los profesionales de la salud y está escrito por psicoanalistas y psicólogos, a quienes felicito a todos las y los autores que forman parte de esta compilación, que contiene temas de sumo interés para esta clínica tan particular como es la de la reproducción asistida. Aspectos no solo teóricos, sino también clínicos, y algunos de ellos con desarrollos de recursos sistematizados. Está presente también la interdisciplina, en particular la medicina, que es uno de los interlocutores en esta clínica particular, pero también hay capítulos sobre sociología y antropología. Bueno, si hay algo que ha cambiado en estas últimas 2 o 3 décadas, particularmente estas 2 últimas décadas, han sido las parentalidades, la conformación de las parentalidades, no solo por los cambios en el paradigma de constitución de las familias, en el cual se incluye la diversidad sexual y las distintas uniones, sino también por los distintos accesos a la parentalidad a través de el empleo y de las técnicas reproductivas, de las distintas técnicas de fertilidad asistida. Así que bueno, es una temática sumamente actual. Celebro, como siempre, cada edición de un libro, y en este caso en particular de un tema tan específico. Celebro su publicación. Este es un texto, un ebook que está auspiciado por la Facultad de Psicología de la UBA, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, agradezco a Natacha y a Mariela por la invitación a prologarlo, ha sido un placer. Y bueno, le deseo a este libro, como siempre pienso, cada libro tiene una historia, le deseo una muy buena vida. Así que muchos éxitos y bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un brindis virtual ya que no nos podemos reunir. Un beso a todos. Mi nombre es Natacha Salomé Lima, yo soy una de las compiladoras del libro Desafíos actuales en la clínica de la reproducción humana asistida. Este libro es una compilación que reúne trabajos de psicólogos, psicoanalistas, antropólogos, sociólogos, abogados, médicos, e intenta dar, digamos, una semblanza, una muestra de nuestro trabajo, del trabajo que venimos realizando en el ámbito de la reproducción, y está estructurado en 3 partes. Una primera parte, van a encontrar trabajos teóricos que lo que intentan es explorar, digamos, poner a trabajar algunas nociones como la prohibición del incesto, como el uso del cuerpo en escenarios novedosos como son, por ejemplo, la donación intrafamiliar de gametos o la gestación por sustitución, para tratar de deshabitar esos lugares comunes de estar a favor o en contra, digamos, de las problemáticas y poder pensar que se juega a nivel simbólico, a nivel relacional, a nivel de vínculo y también a nivel, digamos, institucional, a nivel jurídico. En una segunda parte, el libro va a trabajar con las cuestiones más prácticas, donde un grupo de psicólogos especialistas en reproducción asistida han trabajado fuertemente en los últimos años para sistematizar guías y protocolos de evaluación a donantes de ovocitos, para acompañamiento a comitentes y a receptores en casos de gestación por sustitución y también para casos de donación intrafamiliar de gametos. En la última parte, el libro va a incluir trabajos de antropólogos, de sociólogos, de médicos, pensando siempre que nuestra función y nuestra labor como psicólogos a desarrollarnos en este ámbito siempre es una labor interdisciplinaria, siempre es en el intercambio con otros saberes, con otras disciplinas, y de esa forma poder pensar y construir, digamos, nuestro quehacer y nuestras competencias día a día en un contexto que es desafiante, en un contexto también que ha sido revolucionado a nivel jurídico con leyes muy novedosas, digamos, que han transformado la forma de pensar la familia, habilitado la posibilidad de generar nuevas conformaciones familiares
Y eso ha generado también en nuestro trabajo un montón de interrogantes acerca de cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol, cuál es la mejor forma de acompañar tanto a los pacientes como a los receptores y a los donantes de gametos, cómo trabajar, digamos, en equipos interdisciplinarios y poder partir de una base de saber compartida y articulada y específica también en relación a lo que serían las competencias del psicólogo en este ámbito. Les agradezco mucho por escuchar la presentación de este libro y espero que lo disfruten. Género y familias a la luz de las TRAC es el título del capítulo que escribimos con la licenciada Flavia Navés y la licenciada Rocío Lanís, quienes junto conmigo somos miembros fundadoras de la Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción Humana Asistida. Surge a partir de una serie de talleres y actividades que desarrollamos en diferentes eventos científicos en nuestro país con la finalidad de reflexionar acerca de los diversos modos de familia. Nos preguntamos etimológicamente qué es lo que una familia necesita para ser denominada como tal. Y tratamos de responderlo a través de lo sociológico, lo antropológico y por supuesto lo psicológico. El capítulo navega por conceptos tales como el patriarcado, la heteronorma y también las modificaciones que han ocurrido a las familias a lo largo de todas las épocas de la historia. Intentamos establecer un diálogo entre el psicoanálisis y las psicoterapias sistémicas justamente para conceptualizar las interacciones que se suscitan en el contexto familiar. Y encontramos elementos dentro de estos modelos que han permanecido constantes a pesar de tantos cambios. Los mismos son los vínculos amorosos, los cuales pueden ser ejercidos por cualquier persona que quiera amapaternar y aventurarse a la posibilidad de generar vínculos de apego con sus crías, en pos de poder construir y consolidar un sistema familiar, emocional y mentalmente saludable. Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Romero, soy licenciada en Psicología y soy la autora del artículo Maternidades lésbicas y semen donado, que forma parte de esta compilación. Mi interés en principio tenía que ver con cómo los seres humanos forman familias en general. Y si bien al principio quizás iba más por un lado antropológico o sociológico, me interesó analizar qué pasa con esas personas que quieren formar familias de modos distintos a los tradicionales y cómo impacta subjetivamente este deseo y esta diferencia. Las técnicas de reproducción asistida habilitaron nuevos modos de concebir y de hacer familia, y esto fue muy importante, por ejemplo, para parejas de lesbianas porque les permitieron pensar que iban a poder tener hijos. Y en este sentido, tener deseos de formar familias de modos distintos a la heteronormativa, a la que está validada socialmente, implica tener que atravesar quizás algunas dificultades, pero también repensar un montón de cuestiones que están buenas para analizarlas. En este sentido, a mí me interesó, por ejemplo, cómo es el paso por los centros reproductivos, a qué cuestiones se enfrentan, cómo es la construcción de los roles una vez que la hija nace, y qué pasa con la figura del donante que aparece en esta configuración. Hola, soy Ludmila Jurkowski, soy coautora de 3 de los capítulos de esta obra tan importante e interesante para el área de la reproducción humana asistida. Estos 3 capítulos están incluidos dentro de la segunda parte del libro, que es la parte práctica, y el primero de ellos que quiero contarles lo escribimos con la licenciada Mariela Rossi y tiene que ver con poder pensar el proceso de evaluación psicológica en casos de gestación por sustitución. Sabemos que este es un tema muy actual, muy controversial, polémico. Basamos nuestra propuesta en lo que consideramos que es una necesidad y una vacancia en el área. Hicimos una recopilación y una lectura de toda la bibliografía que hay en la temática, y a partir de esto nuestra experiencia clínica y la ley de salud mental y un poco lo que las situaciones sentimos que pedían y la complejidad de estos casos donde hay tantos individuos involucrados, pensamos un trabajo en duplas para seguir construyendo y repensando entre todos los profesionales del área. Espero que les interese.
Soy Flavia Navés, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Soy coautora del capítulo Guías de Buenas Prácticas para la Evaluación y el Asesoramiento de Donantes de Ositos. Este capítulo fue escrito en conjunto con un grupo de colegas con las cuales veníamos trabajando desde lo que fue el capítulo de Psicología de SAMER, coordinado por Mariela Rossi. Este capítulo trata de resumir el trabajo clínico y de delimitar el rol del psicólogo en el ámbito de la evaluación psicológica en el campo de las técnicas de reproducción asistida. Se basa en la experiencia clínica y se basa también en las investigaciones y en las guías internacionales que delimitan el rol del psicólogo en el ámbito de la evaluación psicológica en TRA. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Rossi, soy autora de algunos capítulos y también compiladora junto a Natacha Salomé Lima de esta obra. La idea es contarles un poquito acerca del segundo apartado o la parte práctica. El objetivo de la misma era poder brindar algunas herramientas en lo que es el asesoramiento, la evaluación y el acompañamiento, tanto en casos de donación de gametos como en los casos de gestación por sustitución, tanto a personas gestantes como a los comitentes y a las familias de los mismos. Por otro lado, también esta obra recorre algunos aspectos inherentes a la práctica de la donación de gametos intrafamiliares, una práctica controversial, si se quiere. En algunas sociedades reproductivas de medicina alrededor del mundo es una práctica que no está aceptada, en otras está, con algunas particularidades, con lo cual la idea era también proponerles algunas herramientas para poder abordar una práctica que en sí conlleva cierta dilemática. Mi nombre es Cecilia Johnson y soy autora del texto ¿Por qué acá nadie lo cuenta? Estrategias para comunicar y socializar la experiencia con técnicas de reproducción humana asistida. Este trabajo les comparte algunas de las reflexiones que surgen en mi tesis doctoral situada en la provincia de Córdoba con usuarios de reproducción asistida y intenta responder o reflexionar a la pregunta que plantea el título. ¿Por qué nadie puede contar? ¿Por qué es tan difícil contar la experiencia con reproducción humana asistida? Algunas de las reflexiones que surgen de este trabajo y a partir de las entrevistas realizadas a usuarias se vinculan por un lado a las dificultades y a los atravesamientos de género que supone para las mujeres usuarias pasar por estos tratamientos con mayores o menores dificultades. Ello supone un fuerte estigma para algunas de ellas comunicar la experiencia misma con las TRA. Pero asimismo, otro orden de dificultades tiene que ver con el desconocimiento de las mismas técnicas y los procesos reproductivos de parte de otras personas ajenas al tratamiento. Es por ello que este texto no solo se centra en las dificultades, sino también recoge aquellas estrategias que las usuarias se dan para poder hacer frente a estas dificultades. Una de ellas es poder apelar a los dispositivos comunicacionales y a la cultura popular, a las experiencias que surgen en la televisión sobre reproducción humana asistida, a las películas, a las ficciones, como formas de hacer inteligible la experiencia hacia otras personas. Asimismo, otra de las estrategias que encontré tiene que ver con los espacios de sociabilidad donde se comparte un lenguaje común y una experiencia común que pasa desde los dispositivos grupales que surgen en algunas clínicas, como asimismo las mismas charlas informales y en los pasillos, las cadenas y las redes de contacto entre usuarias que se acompañan y escuchan en estos procesos. Espero que puedan encontrar algunas de estas reflexiones en el trabajo y gracias por escuchar. Mi nombre es Mariana Viera, yo soy docente e investigadora de la Universidad de la República en Uruguay y hace algunos años que trabajo en temas de reproducción asistida y justamente el artículo que escribí tiene que ver con algo que me llamó poderosamente la atención durante el trabajo de campo para mi tesis de doctorado. Yo investigo la economía política y las relaciones de género en lo que es el proceso de producción y puesta en circulación de gametos, de donación, o sea, óvulos y esperma que se utilizan para intervenciones de reproducción asistida. Y me llamó la atención la gran energía, el tiempo, la disposición personal e incluso la espectacularidad que tenían ciertos procedimientos que buscaban asegurar el anonimato, ¿no? El anonimato es este principio de que quienes aportan su material reproductivo
no conozcan a quienes van a ser destinados y que quienes reciben material reproductivo de donación tampoco sepan datos identificatorios de la persona donante, ¿no? Eso es algo que está asegurado en la ley que regula actualmente estos procedimientos en Uruguay. Es una ley votada en 2013 y reglamentada en 2015. Pero además, antes de que existiera esta ley, había un gran consenso social previo, y existe en la actualidad, y se ha notado también en los debates parlamentarios de cara a la aprobación de esta ley, que es algo que suscita un gran consenso, ¿no? O sea, nadie pone en duda de que la donación debe ser anónima. Entonces, a mí lo que me interesaba era abordar o analizar cómo este anonimato se ponía en juego en lo que son las performances rituales o las performances clínicas, ¿no? O sea, aquellas instancias en donde con cierta, como les decía, espectacularidad, obedeciendo a una serie de acciones que son repetitivas, pero que a su vez en ciertas ocasiones pueden tener algunos cambios, ¿no? ¿Cómo se ponía en juego allí el anonimato? ¿Qué sentidos cobraba ese anonimato? Que en la letra tiene que ver básicamente con no conocer información acerca de donante y donante acerca de receptor, pero bueno, ¿de qué más hablaba esta performance ritual? Y bueno, ¿y cómo se llevaba a cabo, ¿no? Y lo que me lleva a pensar este análisis es que en realidad la performance ritual tiene que ver más no solo con esta cuestión de no manejar información, sino fundamentalmente con resguardar lo que es el secreto de la donación. O sea, esta idea de que no queden a la vista o no sean visibles la participación de terceras personas en la reproducción de algunas parejas o mujeres en este caso. El capítulo Preservación de la fertilidad, motivos médicos y motivos sociales va a dar cuenta de los distintos escenarios donde van a ocurrir estas prácticas, de la importancia del rol del psicólogo especializado en psicología, en reproducción humana asistida y psico-oncología, de la importancia de la interdisciplina y de poder asesorar y acompañar a estos pacientes, algunos muy jóvenes, que deciden preservar fertilidad futura. Desde ya que los invito a conocer el capítulo para seguir pensando y dialogando en estas temáticas. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Chiara Pomba, soy licenciada en Psicología y soy la autora del capítulo 14 del libro, el cual trata la incidencia de las técnicas de reproducción humana asistida en el funcionamiento sexual femenino. Por un lado, decidí trabajar con mujeres porque creo que ellas transitan el camino de las técnicas de una manera muy diferente a las del varón, ¿sí? Por un lado, porque tienen que soportar una carga emocional y social respecto al diagnóstico de infertilidad, y por el otro lado también tienen que pasar por periodos de estrés en cuanto a la intervención y a la invasión de estas técnicas de reproducción en su cuerpo. Después, en cuanto a la sexualidad, si bien estamos hablando de un concepto súper amplio y multifactorial también, decidí centrarme puntualmente en la conducta sexual de estas mujeres, más particularmente en el deseo, la excitación y la satisfacción sexual. Estas tres dimensiones a lo largo de todo el estudio se suman a la larga lista de inconvenientes que generan las técnicas en estas mujeres, y siempre este trabajo tuvo, por otro lado, como norte apuntar a la interdisciplinariedad, ¿sí? No relegar por completo la responsabilidad ni al equipo médico ni a los psicólogos de abordar cuestiones de sexología sin estar especializados, sino más que nada poder contar con una pequeña caja de herramientas, un par de pequeñas intervenciones para poder ayudar a estas mujeres a transitar este camino de las técnicas de una manera más amena, ¿sí? Y percibiendo su funcionamiento sexual lo menos alterado o más conservado posible. Desde ya espero que este sea un pequeño aporte para todos, que disfruten el capítulo y que les guste. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me toca un poco hacer el cierre de la obra Desafíos actuales en la clínica de la reproducción humana asistida,
considerando que he sido convocada a escribir el último capítulo de la última parte, que es interdisciplina de esta obra. Como sabemos, la misma se estructura en teoría, práctica e interdisciplina, y si bien dirigida mayormente, por haber sido escrita mayormente por profesionales de la psicología, destinada entonces a profesionales de la psicología, la misma invita a cualquier otra persona que pueda estar interesada en cuáles son estos desafíos actuales que tenemos en julio-agosto del año 2020 respecto de lo que refiere a la reproducción humana asistida. En lo que a mí refiere, el capítulo 16, como profesional del derecho que soy, he tratado el abordaje de cómo está el sistema actual normativo y regulatorio en reproducción humana asistida en la República Argentina. Como van a advertir de dicho capítulo, el mismo se estructura en 3 ejes, que son los aspectos preliminares para el abordaje del capítulo, luego cuál es la normativa regulatoria actual que tenemos, y finalmente cuáles son los desafíos justamente que existen en materia regulatoria y normativa al día de la fecha. Tengamos en consideración que en lo que refiere a los aspectos preliminares es importante haber comenzado a través de este eje el capítulo, en tanto deviene en absolutamente necesario recordar que en la República Argentina tenemos una ley madre en materia de reproducción humana asistida, que es la ley 26862, de acceso integral a las técnicas y procedimientos en reproducción médicamente asistida, luego su decreto reglamentario, y también tenemos que tener muy presente la ley 26994, aprobatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, que comenzó a regir en la República Argentina el 1 de agosto del año 2015. Es muy importante mencionar también al nuevo Código Civil y Comercial unificado, toda vez que establece, como en otros capítulos, tanto en teoría como en práctica se menciona, establece como otra fuente filiatoria a la reproducción humana asistida, lo cual es absolutamente fundamental, porque a través de esta nueva fuente filiatoria, que es reconocida por la legislación argentina a través de una norma federal, es que se regulan en materia civil otras cuestiones absolutamente trascendentes, como son los derechos de las personas nacidas por reproducción humana asistida, de conocer, más allá del anonimato que puede existir en materia de donantes de gametos, los datos médicos de la o las personas donantes de dichos gametos que han dado lugar a la concepción y luego el nacimiento de esta persona por reproducción humana asistida, y también el derecho a conocer la identidad, este segundo derecho a través de vía judicial, a través de la acción más expedita que tenga cada jurisdicción, considerando el régimen federal de la República Argentina, e invocando razones fundadas a efectos de conocer la identidad, independientemente de que, por supuesto, no existirá nunca ningún vínculo filiatorio entre la o las personas donantes de los gametos que han dado lugar a la concepción y ulterior nacimiento de esta persona, pero sí la importancia de, ¿por qué no?, tener acceso a este dato de la forma prescripta por el Código Civil. Bueno, en el segundo eje, que es la normativa actual, se aborda toda la regulación que ha sido dictada a través del Ministerio de Salud de la Nación en materia de reproducción asistida, y finalmente, en lo que refiere al último eje, tenemos aquí la necesaria mención de cuáles son las normas regulatorias a través de lo que refiere al derecho administrativo, y también cuáles son las leyes, es decir, cuáles son las normas a dictar por el Poder Legislativo Nacional, que quien les habla y quien ha escrito dicho capítulo entiende que corresponden ser prontamente dictadas. Espero disfruten el capítulo, espero disfruten toda la obra como yo lo he hecho, y que puedan sacar sus propias conclusiones y sus propias reflexiones de su lectura. Muchas gracias.